Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y ahí vamos a intentar mantenernos un tiempo. Ya decía yo que yo pensé que estaba en Hechos y no estoy en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 8 dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ya sabéis lo que yo digo, que cuando bueno, si no lo sabéis, os lo digo, que cuando este versículo esta palabra Jesús la dice, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, pues nosotros, como buenos occidentales, tenemos una visión del globo terráqueo. Pero entonces no, la tierra era plana. Cuando a un judío se le dijo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, no pensaban en la bola del mundo. Eso no existía. Bueno, sí existía, pero no se concebía así. Pensaban en una tierra plana. Y el fin del mundo, que en latín es finis terrae, ¿sabéis dónde se encontraba? Claro que sabéis. En Galicia, todavía se llama Finisterrae, Finisterre. Galicia era el fin del mundo. Pues de ahí estoy yo convencido que el apóstol Pablo, que deja reflejado el nombre de España 2 veces en el libro de Romanos y en la Biblia aparece el nombre de España diciendo quiero ir a España, es más, quiere establecer una segunda base misionera en Roma, como base misionera para poder venir a España, porque quería venir y cumplir el llamamiento de Jesús. Esto es una teología según Marcos Zapata. Entonces, quería cumplir el llamamiento de Jesús de venir hasta lo último de la tierra, que significaba venir a España y concretamente a Galicia. Así que estáis cerquita, pero no del todo. Y todavía ese propósito del apóstol Pablo está por cumplirse. Y aquí estamos tú y yo para que ese propósito se cumpla. Me seréis testigos, fíjate, y recibiréis, dice, poder. Ahora, se les promete un poder. Se les promete a los discípulos un poder. Y dice, ¿para qué? Entonces dice que para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hasta en Galicia y todo. Es decir, que ahí estamos los gallegos puestos. ¿Cuál es el poder mínimo prometido por Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el poder mínimo que se promete en este texto? Porque muchos usan el poder de Dios para cosas como, a ver si, lo malo de predicar estas cosas es que puede ser uno malinterpretado, por eso son los riesgos que se usan, ¿no? Pues para mi sanidad, para que Dios me dé un trabajo, para que Dios me provea, para que Dios... Es decir, siempre, normalmente suele ser que el poder sea usado para mí, yo, primero yo, después yo, y si sobra algo, para mí. Siempre es como que nosotros somos el centro de nuestro propio evangelio. Sin embargo, el poder mínimo prometido en este versículo es para alcanzar una ciudad. Menos de eso, no. Me seréis testigos en Jerusalén. Lo mínimo prometido. Y a partir de ahí empieza a crecer una provincia, la provincia y el mundo. El mínimo prometido que se nos promete es para alcanzar y ser testigos en una ciudad. ¿Qué ciudad? Nada más y nada menos que Jerusalén. En aquel momento, como veíamos a la mañana, una ciudad que si era de algún sitio duro y había un sitio duro, no era Madrid año 2017, era Jerusalén año 0. Un sitio año 0 no, siglo I, año 30 y pico. Un sitio durísimo, extremadamente duro. Entonces, en esa situación de extremadamente duro, sucede algo. Esa ciudad, que era la más dura, empieza a ocurrir algo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versos 41, dice así. Así que pues, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. 50 días después, más o menos, de esta declaración, hay 3.000 personas que se añaden a la iglesia.
El sitio era durísimo, habían matado al cabecilla, al jefe de aquel clan de Galileos que se llamaba Jesús. Pero en apenas un poquito tiempo hay 3.000 personas que se convierten. Si lees Hechos un poquito más adelante, bueno, el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es interesante que Dios no añada a los que son salvos a cualquier sitio, los añade siempre a la iglesia. Eso de que me convierto y vivo por libre mi vida de fe, que alguien que me diga dónde está escrito. Porque yo necesito saberlo. Porque a veces me encuentro más gente que vive su vida de fe por libre. Pero Cristo al que se convierte lo añade a la iglesia. Porque si no es víctima del diablo. 2 días le dura a Satanás. Capítulo 5, verso 28. Perdón, verso 28. Y no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Está Pedro y Juan hablando con el Sanedrín. Y ya no es el testimonio de los cristianos, es el testimonio del Sanedrín que dice, habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina. El verso 12 y el verso, si leéis del verso 12 al 16, o leemos, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto, aumentaban más en gran número, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos y los ponían para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y subrayo aquí, todos, un adverbio de cantidad, todos eran sanados. Si lees el 4:4, dice así, y muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Si leemos Hechos 19:10, ya veréis este paseito por el libro de Hechos que ya os dije que era de mi preferido. Y continuó así por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y si leyésemos, y vamos a leerlo, Romanos 15, verso 19, dice así, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Es posible llenarlo todo con el Evangelio de Cristo? Sí. Es posible. El testimonio bíblico es así. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos quiere Dios que se salven? Todos. Dice que ninguno perezca. ¿De dónde viene una teología que nos hace creer que no se van a salvar? ¿De dónde viene esa teología? Que nos ha llegado a convencer a la Iglesia de Dios que la tierra es muy dura, la gente está muy dura y no van a creer. Nuestros esfuerzos van a ser en vano. Siempre seremos una manada pequeña, os lo decía por la mañana. Sí, pero hay manadas pequeñas propietarias del reino. No hay absolutamente ni una sola evidencia bíblica que indique que las puertas del infierno finalmente van a prevalecer. No hay. Sin embargo, nosotros hemos llegado a creer que no es posible llenarlo todo, que la gente no se va a salvar, cuando el testimonio bíblico, en el libro descriptivo de cómo llega el Espíritu Santo, y eso lo cambia todo, Hechos 2 lo cambia todo, hace que se produzca una revolución por medio del Espíritu.
No es el testimonio del... Hay muchos libros, yo sé, que hablan de qué es el testimonio de la resurrección. ¿Qué testimonio de la resurrección? Si acaba resucitado Jesús y seguían acobardados dentro de una habitación. Es la llegada del Espíritu Santo lo que provoca una revolución en ellos. Pero provoca una revolución que se traduce en la conversión de gente. Siempre el corazón de Dios está en que nadie perezca, en que todos escuchen, en que miles se salven, en que mucha gente venga al Evangelio. Y todos estos textos, de hecho, son textos donde constantemente se enfatiza esos adverbios de cantidad que a veces nos asusta y decimos, no, lo que queremos es calidad, no cantidad. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Yo quisiera tener una iglesia de 100.000, de 1 millón, junto con vosotros. Ojalá fuéramos 10 millones de creyentes en España. Porque nuestra capacidad de influencia y de impacto sobre la sociedad cambiaría. No sería para nuestra autogloria. Qué bonitos, que ahora somos muchos más. A mayor influencia, más transformación social. ¿Qué nos ha pasado? Y esta reflexión es una reflexión que como iglesia llegamos a hacer en nuestra congregación. ¿Qué nos ha pasado? Entonces nos dimos cuenta, esto es nuestro, yo estoy contando un testimonio simplemente, ¿vale? Nos dimos cuenta que, como decía Pablo a los Gálatas, ¡hey, Gálatas insensatos! Porque Pablo se pasó en el libro de Gálatas insultando a los Gálatas con finura, eso sí. No hay muchos sabios entre vosotros, les decía a los corintios. Es decir, está llamando, bueno, en fin, era muy fino el tipo. Entonces, Gálatas, ahí sí. ¿Quién os ha, dice, la palabra parece ser que en griego, yo no sé griego, bueno, sé un poquito de griego, que algo he estudiado, pero para eso están las herramientas que tenemos en internet, ¿no? Que nos desgranan todo. Dice, la palabra es, ¿quién os ha hechizado? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te echó un hechizo? ¿Quién te cautivó? ¿Quién te cambió aquí en ese sentido? Entonces, hay como un engaño. Yo me di cuenta que yo mismo había sido engañado con respecto a los valores del Evangelio, y al estar yo engañado y pastoreando una iglesia, toda la gente estaba desorientada. Por ejemplo, esto es la introducción a la predicación, ¿eh? No, ya veréis a dónde os quiero llevar. Yo siempre pensé y predicaba que si una persona conocía la verdad, ¿verdad? Esa persona que conocía la verdad llegaría a convertirse y a ser transformada. Entonces, sin embargo, me encuentro en Juan, en el Evangelio de Juan, si leemos Juan capítulo 1, dice que la gracia y verdad vinieron por Jesucristo. Y lo dice varias veces. El verso 14 dice, aquel verbo lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, lo que se establece aquí es que la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Ese orden no es un orden casual, además se repite por lo menos en 2 ocasiones, primero gracia y luego verdad. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la gracia y verdad vinieron por Jesucristo. Pero yo enseñaba todo lo contrario. Yo enseñaba que si alcanzabas a conocer la verdad, entonces hallarías la gracia de Dios. Entonces le decía a la gente, predica la verdad, y cuando la gente conozca la verdad, la gracia de Dios le alcanzará. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que salíamos a predicar y a la gente te encontrabas con cualquier tipo de pecador, el que fuera, es igual, pone el color que quieras, y con sus pecados, casi siempre vemos a los pecadores, a nosotros no nos vemos con pecadores, claro, como si nosotros no tuviéramos, pero bueno, siempre entonces veías al pecador, y entonces cuando le predicabas, le querías decir la verdad, y como en las películas americanas, ¿no? Le decías la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Pero claro, la gente se te ofendía, porque escuchaba la verdad, tú eres un pecador, estás mal, las 4 leyes espirituales, tú estás fatal, esto no sé qué, no sé cuánto, la gente se ofendía y no quedaba tiempo para la gracia. Porque intentaba predicar, esto me pasó a mí, nada más, yo intentaba predicar la verdad sin gracia. Y entonces ocurría que decía, pero ¿cómo es posible? No escuchan, si les estoy diciendo la verdad. Pero claro, decir la verdad sin gracia es como quererle dar a alguien un beso con mal aliento.
A muchos os pasó por las risas que oigo. Claro, dice, pero si es un beso, sí, pero hay algo que no encaja. Hasta que me doy cuenta que primero es la gracia. Primero es el acercamiento de las personas mostrando la gracia de Dios. Cómo Dios les ama, cómo Dios les perdona, cómo Dios les acepta. Y luego viene la verdad. Otra cosa que me di cuenta que yo le había dado la vuelta está en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 para mí es uno de los capítulos que más me ha ayudado en mi vida cristiana. Todo el capítulo 2 de 1 Corintios siempre es de los más recurrentes, el 2 y el 4. Dice así, los primeros versículos son claves. Así que hermanos, del 1 al 5. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Quiero que leas esto. Si has traído Biblia, la abres o la enciendes. Y el que no la trajo, que se sienta al lado de un creyente que falta le hace. Porque hay que traer Biblia. Entonces dice así. Dice así. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mira, si alguien podía ir con excelencias de palabra y sabiduría, era Pablo. Por eso él dice, no fui con eso. Porque podía haber ido con eso. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo por años había predicado todo lo contrario de lo que aquí pone. Yo a la gente decía que si alcanzas sabiduría, si llegas a tener un buen discipulado y puedes llegar a ser un buen discípulo, entonces tendrás el poder de Dios y conocerás el poder de Dios. Si tú alcanzas ese nivel de sabiduría, y entonces ponía a la gente siempre a grados de sabiduría y más conocimiento, y en una búsqueda perpetua de conocimiento, esperando alcanzar poder para solucionar los problemas de su vida. Y me di cuenta que era un error. Que había puesto la sabiduría por delante del poder. Y entonces me encuentro que Pablo dice todo lo contrario. Dice Pablo, oye, yo si quieres te predico con excelencia. Y además dice, y persuasivas palabras. Sí, pero mi predicación no se basa en eso, se basa en otra cosa. Mi predicación, dice, está unida a la demostración del Espíritu y de poder, con el fin de que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la demostración del poder. Porque si está fundada en la sabiduría de los hombres, mañana aparece otro hombre más sabio, trae un argumento más claro, mejor, y se te va a la cabeza. Como he visto yo muchas personas que parecía que eran creyentes, pero de repente se metieron a estudiar no sé qué o no sé cuánto y se les fue la olla. Porque su fe estaba fundada en una sabiduría, pero no habían tenido un encuentro, un impacto de poder. Entonces me di cuenta que muchas personas, en vez de estar convertidas, lo que estaban eran convencidas. Y 15 o 10 años después de convertidos, seguían dando los mismos problemas que cuando se convirtieron. Porque había habido un proceso de conversión, pero no hubo un encuentro de poder con Jesús, no hubo un encuentro transformacional. Y su fe estaba fundamentada en eso, en argumentos, en cosas, pero no en ese encuentro de poder con Jesús. Creímos también, como iglesia, algunas mentiras. Por ejemplo, que algo citaba esta mañana, pero que siempre se necesitan. Algunos creen que la iglesia nació en el aposento alto. En la medida que creas que la iglesia nació en el aposento alto, siempre necesitarás de 4 paredes para tener una iglesia. Es decir, la iglesia la define el local. Entonces, como la iglesia la define el local, íbamos a plantar iglesias, y hemos hecho esto desde hace muchos años, y lo primero que buscábamos era un local para abrir la iglesia. Esto es una locura. Porque si teníamos local abierto, teníamos iglesia.
Y siempre necesitamos de 4 paredes para tener iglesia. Olvidando que la iglesia es el cuerpo de creyentes que opera día y noche en toda la ciudad y en todos los contextos. Pero a la medida que teníamos local, empezamos con la actividad cúltica y pensamos que la actividad cúltica es la iglesia. Otro engaño. Ya veis que estábamos muy engañaditos. Otro engaño que teníamos era que pensábamos que la oración es un acto privado, y es verdad, no es privado, pero no es exclusivamente privado. De hecho, el apóstol Pablo dice, quiero que todo hombre ore en todo lugar. Entonces a veces teníamos la oración para las reuniones de oración, teníamos la oración para nuestra vida privada, cerrada la puerta, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público, y hacíamos mucho énfasis en esas disciplinas devocionales personales, que no son malas, no hay que desecharlas porque no son malas en absoluto, pero nos olvidábamos de que la oración no solo tiene un carácter privado, sino que tiene un carácter público. Es decir, que podemos orar en un parque, podemos orar en una cafetería, podemos orar en una escuela, podemos orar en cualquier sitio. Porque yo puedo comunicarme con Dios en cualquier contexto. Y entonces hubo que desmitificar a la oración en el sentido que también necesitamos esa privacidad y podemos orar en cualquier lugar. Son cosas que hubo que valores que hubo que ir cambiando y digamos que mentiras que hubo que ir corrigiendo. Otra idea que nosotros también teníamos, o ya ves, estoy haciendo aquí un striptease teológico para que veáis nuestra desnudez en ese sentido. Otra idea que nosotros teníamos también errónea tiene que ver con aquello cuando Jesús en capítulo 14 de Juan, si me acompañáis, aquellos que sois creyentes y trajisteis la Biblia, ya me entendéis. Dice así el capítulo 14, un asunto que nos llama mucho la atención. Es cuando Jesús dice capítulo 14, verso... Bueno, no sé si todos, pero básicamente os pongo en contexto. Nunca antes Jesús, nunca antes Jesús habló tan claramente del cielo como en este texto. Nunca habló antes de la promesa del cielo como aquí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya sabéis a dónde voy y ya sabéis el camino. Más claro, clarito, transparente, diáfano. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo a estas alturas ya los hubiera fustigado con látigo. Serán burros, pues está más claro, si está ahí clarísimo. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, ahora escúchame, Jesús está diciendo, mira Felipe, hay una teología que te estoy diciendo, sencillita, lo que significa el camino, la verdad y la vida, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por nosotros en la escuela infantil hacemos tanto énfasis en Jesús a los niños, porque el que conoce a Jesús conoció al Padre. Jesús lo es todo. Entonces, ahí está. Entonces Felipe dice, mira Felipe, si no me crees toda la predicación que te estoy diciendo, si no me crees todo el desarrollo teológico que te estoy predicando, esta verdad que te estoy predicando, ¿verdad? Todo este conocimiento que te estoy trayendo, de otra manera, créedme por las mismas obras.
de cierto os digo. Es decir, es una aseveración mayúscula. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué le está diciendo Jesús a Felipe? Mira, Jesús, cuando en algún momento que tú estés predicándole a alguien y alguien no te crea, deja de predicar y haz un milagro, haz una obra mayor. Porque yo os digo que me creáis por las obras, y de la misma manera te van a creer por las obras mayores que las mías. Entonces yo, al leer esto, entré en un conflicto. Obras mayores que las de Jesús. ¿Qué son obras mayores y qué son obras menores? Porque lo que está diciendo, llega un momento que no te van a creer por lo que dices, haz un milagro. Porque haces el discurso teológico, acordaos en el Monte Carmelo, que Elías le dice al pueblo, si Jehová es Dios, seguir a Jehová. Si Baal es Dios, seguir a Baal. Y dice que el pueblo cayó. Cuando se les enfrenta frente a una decisión de tipo teológico, el pueblo calla. Pero cuando el fuego de Dios cae sobre el sacrificio que Elías estaba poniendo, el conflicto teológico se soluciona. Y empieza a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Es decir, el milagro abre el poder manifestado, abre la conciencia de lo que es la sabiduría de quién es Dios y quién no es Dios. Y esto es muy importante. Importantísimo a la hora de evangelizar y hacer la obra de Dios. Porque ¿qué son obras pequeñas y obras mayores? Yo siempre lo explico con un ejemplo. Imaginaos que ahora aquí por el Escorial, yo que soy un multimillonario, digo, voy a bendecir la tierra del Escorial, voy a bendecirlos con 2 millones de euros. Y entonces me subo a una avioneta y meto en la avioneta un saco con 1 millón de euros en billetes de 500 euros, ¿verdad? Y en la misma avioneta meto otro saco con 1 millón de euros en monedas de 1 céntimo y las tiro por el Escorial. Y entonces a este sector de aquí le digo, oye, el 1 millón de euros es vuestro. Para vosotros, el 1 millón de euros que está en billetes de 500, ¿vale? Y esta mitad de esta de aquí, para vosotros también regalado el 1 millón de euros en monedas de 1 céntimo. ¿Qué de grupo? ¿Cuál de los dos grupos? Este tiene que buscar 1 céntimo, 100 millones de monedas. Y este tiene que buscar 1 millón entre 500, 2.000 billetes. ¿Cuál de los dos grupos va a desarrollar una teología que diga la obra no se puede llevar a cabo? ¿El que está enfocado en obras menores o el que está enfocado en obras mayores? Porque si pillo uno de 501, pues ya me solucionó el día. La iglesia es igual. Desarrollábamos nosotros todo un sistema que estábamos en el fondo diciéndonos a nosotros mismos y recordándonos constantemente, es que no vamos a poder. Lo hacemos por fidelidad, lo hacemos porque hay que hacerlo, pero nunca decíamos públicamente, no vamos a poder. Pero es que el lenguaje no verbal era terrible. Siempre había testimonios de lo que no se puede hacer, de los que no se convirtieron, de los que no se sanaron, de los que perdieron el trabajo. Aquello parecía un testimonio infernal del infierno. Y se desarrollaba toda una teología de obras menores. Hasta nos dimos cuenta que cuando uno se centra en obras mayores, el impacto social es tremendo. No sé cuántos habitantes tiene el Escorial. ¿Cuántos tendrá? ¿15.000? 18.000. Muchas gracias. 18.000 personas. ¿Cuánta gente se habrá levantado hoy pidiendo un milagro a Dios? ¿Cuántas mujeres que tengan una situación crítica o maridos en su matrimonio o su hijo que está en el hospital y pide un milagro a Dios o a la Virgen o a quien quiera? ¿Ya me entendéis? ¿Cuántos? ¿3.000? ¿1.000? ¿500? ¿Cuánta gente no tiene empleo y hoy ha dicho, Dios mío, necesito acabar el mes?
¿cómo haré? ¿Cuánta gente? Dios tiene necesidades masivas. Si alguien piensa que Dios no tiene ninguna necesidad, es que no ha leído la Biblia. Dios tiene necesidades masivas que tienen que ser solucionadas. ¿O crees que Él tiene una fábrica de moneda? ¿Cómo provee para? Dice, y anunciaréis buenas noticias a los pobres. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Al pobre que se salve? ¿O que tenga pan para comer? Tenga dinero para pagar. ¿De dónde saca Dios el dinero? Claro, de mi bolsillo y del tuyo. ¿De dónde saca Dios lo que necesita para hacer la obra? ¿Cómo va a hacer obras mayores si la iglesia está centrada en obras menores? La iglesia está pensando que no puede, no tiene capacidad, no va a llegar, no se puede desarrollar. Y entonces se desarrolla toda una teología del no puedo, cuando hay miles de personas que están necesitadas de recibir un milagro, y la única persona que puede entregar ese milagro de parte de Dios eres tú. Tú no haces el milagro, tú eres como Seuro, como UPS, como cualquier empresa de estas que viene y dice, aquí vengo, aquí le traigo un milagro de parte de Dios. Y traes un milagro de parte de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Y ahora empezamos la predicación. Quiero que me acompañéis a Lucas capítulo 9. ¿Estáis todos ahí? Ahora empezamos la predicación. Porque el contexto era necesario, porque la iglesia en este momento no tenía un gran aparato teológico en absoluto, pero tenían algo que se llama fe. Dice, me seréis testigos, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Oye, me seréis testigos. Una cosa es, vamos a ver, ¿cuántos creen que Lázaro resucitó? A ver, ¿cuántos creéis que Lázaro resucitó? Por ejemplo, ¿cuántos creéis que Jesús resucitó la hija de Jairo? O que sanó la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Pero ¿cuántos fuisteis testigos de eso? Ninguno. Entonces, ¿de qué tenemos que ser testigos? Yo tengo que creer en la palabra de Dios y yo he sido llamado a proclamar la palabra de Dios. ¿Pero a ser testigo de qué? De lo que estoy yo viviendo. Yo solo puedo ser testigo de lo que he visto y oído. No puedo ser testigo de lo que Dios hizo en la Biblia, porque yo no estaba allí. Yo tengo que ser testigo de lo que yo veo, de lo que yo experimento, de ese corazón. Entonces yo puedo ser testigo de la acción de Dios sobre mi vida. Entonces dice, ¿me seréis testigos? ¿Testigos de qué? Hay que ser testigos de lo que Dios hoy está haciendo en tu vida, y por eso se requiere una serie de cristianos que no estén pensando en que no se puede, en que enfocados en la debilidad, enfocados en que esto no va a ir para adelante. Entonces quiero que me acompañéis a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 41 dice así. Estoy en el 10, perdón. Lucas capítulo 9, verso 41 dice así. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo? Está hablando a los discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae aquí a tu hijo. Aquí vemos a un Jesús cabreado. Con un cabreo. No sé si te parece mal la palabra cabreo, pero no es nada mala. Estaba cabreado el tipo. Y ahora vamos al capítulo 10, verso 21. Cómo cambia las tornas. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, las has revelado a los niños, y Padre, porque así te agradó. Es decir, en el capítulo 9 lo vemos enfadado y en el capítulo 10 lo vemos contento. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que enfada a Jesús y qué es lo que lo hace regocijarse? Pues que los discípulos no habían podido sujetar a un demonio de un niño, no lo habían podido echar fuera. Y en otro, cuando los discípulos vienen y dicen, aún los demonios se sujetan en tu nombre, él empieza a alabar a Dios. Interesante, porque siempre que hablamos del gozo del Señor, pensamos, el gozo del Señor, mi fortaleza es, pero estoy pensando en mi gozo. No, es el gozo de Dios lo que es mi fortaleza. Es decir, la cuestión es, ¿qué cosas le dan gozo a Dios? Porque pienso siempre, el egoísmo siempre es el mismo que pienso en mi gozo. Pero en la Biblia hay cosas que dice que a Dios le dan gozo.
como es que le place, le da gozo dar el reino. Y dice que le place, le da gozo, se goza y se vuelve a gozar, se regocija cuando ve que sus discípulos, dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice, wow, esta gente ha descubierto algo que los del capítulo 9 no han descubierto. Porque en el capítulo 9 vemos a Jesús llamando a los 12. Y en el capítulo 10 vemos a Jesús llamando a los 70. En el capítulo 9 hay un encuentro con Jesús con 12, digamos, profesionales que han caminado con él, que han estado con él ya un tiempo. Entonces, en el capítulo 9, fijaros cómo son esos profesionales. Porque lo primero que nos encontramos, una vez que los llama, viene la alimentación de los 5.000. Entonces, cuando viene la alimentación de los 5.000, los discípulos que le dicen, oye, Jesús, la verdad es que era tarde, llevan todo el día trabajando, Jesús sanando, enseñando, todas esas cosas. Y dice alguno, estoy agotado, yo también, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, dile a Jesús que lo mejor, sí, yo tengo hambre porque manda a la gente a comer. Entonces esto se acabó el asunto. Dice, Señor Jesús, la gente tendrá hambre, despídelos para que vayan a comer los pobres. Y dice, sí, dadles vosotros de comer. Y todos sabéis la historia. Ni con 200 denarios podríamos dar de comer. No, ni aunque tuvieras todo el dinero del mundo. ¿Dónde consigues comida para 5.000 personas de golpe? Ni aunque tuvieras todas las panaderías allí. Hay que producir mucho instantáneamente. Es decir, que era imposible humanamente dar de comer eso. Pero el mensaje de Jesús ahí es antagónico, es una confrontación o una actitud de los discípulos que le dicen, Señor Jesús, nosotros te amamos a ti, pero esta gente, por favor, despídela. Esta gente es el objeto de nuestro ministerio. Ahora ya les hemos ministrado, les hemos orado, que se vayan. Y dice Jesús, de eso nada. Los vas a seguir atendiendo aunque estés cansado. Pero Señor, estamos agotados y tú sabes que no tenemos ni recursos. Los recursos se nos han agotado. Como iglesia ya no tenemos recursos para seguir con el llamamiento que nos pides. ¿No es lógico? Dice, no. Señor, nosotros te amamos a ti. ¿Sí? ¿Me amáis a mí? Pues yo voy a enseñar lo que yo amo, dales de comer. Después de una confrontación así, viene Jesús anuncia su muerte. Fijaros, otra historia del capítulo 9, la transfiguración. Están en el monte, allí y Pedro, que parecía tonto, pero el tipo no comía clavos, cuando vio la transfiguración de Jesús, dijo, uy, hagamos unas enramaditas y yo me quedo aquí. Y Dios se le tiene que aparecer, diciéndole, bueno, en fin, llamándole la atención de alguna manera, dice, a él oíd, este es mi hijo amado. Entonces, de un momento dado, ves a los discípulos que lo que ellos quieren es estar con Jesús, es quedarse con Jesús. Pero abajo había un niño endemoniado. Después empiezan a discutir sobre quién es el mayor. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño, lo puso junto a sí. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, y a mí me recibe, y cualquiera que recibe en mí, me recibe al que me envió, porque el que más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Les está diciendo, fijaros, no se trata de quedarse en la gloria, no se trata de que yo te amo a ti por estos pecadores, no se trata de ahora de entrar en una lucha de poder, no estáis entendiendo nada. Estaban una serie de conflictos, después quieren prohibirle a alguien que predique porque no está con ellos. Si no está como yo quiero, prohibido. Jesús dice, no se lo prohibáis. Después enseguida pasan por un pueblo samaritano y entonces como no lo reciben, ellos empiezan a decir, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y Jesús dice, pero qué pandilla me he elegido. Pero qué panda de mangantes. Pero no sabéis, vosotros no sabéis de qué espíritu sois vosotros. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Fíjate cómo es el capítulo 9. Un montón de profesionales que amaban a Jesús, pero no amaban a los perdidos. Al punto que cuando llegan a confesar que Jesús es el Hijo de Dios, dice, tú eres
¿Quién dice que quién soy yo? Tú eres Elías, bueno, eso son. Dice, ¿y vosotros qué decís yo? Entonces decís que soy yo. Dice, entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo, el Hijo de Dios. Mas él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Porque cuando tú no amas lo que Jesús ama, Él prefiere que no sepa nadie que sois familiares. Sí. Sí, por favor, no le prediques a nadie. Porque con la actitud que tienes hacia los perdidos, prefiero que sepan que no eres hijo mío. Te lo encargo rigurosamente. Porque te molestan los que tienen hambre y las multitudes. El endemoniado, ahí el pobre niño sigue atado y no eres capaz de liberarlo. Ahora, eso sí, no eres capaz de liberarlo, pero cuando estás en el monte de la transfiguración, bien que quieres que estar en mi presencia. La presencia de Dios, sí. Y los endemoniados a nuestro alrededor. ¿Tú sabes la cantidad de gente que tiene demonios? Iba a decirlo en esta sala. Bueno, más de los que pensáis. No hay taller de liberación por aquí. Entonces, pero la gente que está sufriendo presión demoníaca, incluso en esta sala. ¿Tú por qué crees que luchas con lujuria y con problemas a lo mejor de adicción durante años si no lo consigues? Y has aplicado todos los principios de terapia y todos los principios de autodominio y todas esas cosas. Señores, porque hay demonios que nos oprimen. ¿O qué creéis que los demonios se dedican? Somos objetivo número 1. Pero eso es harina de otro costal. Y Jesús dice, no quiero que se lo prediques a nadie. Porque si cuando pasas por un lugar donde no nos reciben, tú lo único que pides es que baje fuego del cielo. Y fíjate, cuando ellos dicen, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Jesús no dice, ay tontos, si vosotros no podéis. No les dijo eso, porque podían. Podían. No era un asunto de poder, era un asunto de corazón, de espíritu. Dice, pero ¿qué decís? Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Yo no sabéis a qué yo he venido aquí. Yo no he venido para que se pierda nadie. El corazón de Jesús seguía siendo por los perdidos. Por los perdidos. Y por eso dice, no prediquéis a nadie. No prediquéis a nadie si la actitud hacia el perdido no es la correcta. Si no late en ti el mismo amor que late en Jesús por los perdidos, por favor, no prediques. Porque entonces le dirás toda la verdad y nada más que la verdad, dándole un beso con mal aliento, sin ninguna gracia. Porque entonces echarás un pulso teológico de sabiduría a ver quién vence y no habrás manifestado el poder de Dios. Y entonces Jesús, visto el panorama, le dolió el corazón y termina el capítulo 10 haciendo una selección de nuevos discípulos. Entonces hay una selección de nuevos discípulos y viene el capítulo 9, termina diciendo a aquellos que querían seguir a Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, déjame que primero, sí, otro le dice, déjame que primero vaya en tierra a mi padre, otro le dice, déjame que despida primero a los que están en mi casa. Todos le están pidiendo básicamente a Jesús una cosa, Señor, yo te quiero seguir. Fíjate, estos no le valen, porque era el modelo antiguo, el modelo de liderato de los 12. Un modelo desechado que no vale para el nuevo modelo de liderato que se necesita para los nuevos tiempos, el nuevo día que estaba por ahí. Entonces dice, Señor, básicamente es, Señor, yo quiero, de verdad que quiero, pero dame tiempo. Porque es lo que le piden. Y Jesús le dice lo mismo a los tres. Si algo no tengo, es tiempo. No tengo tiempo. Y todavía hoy esa frase, no verbalizada así, es igual de vigente. No tengo tiempo. ¿Me quieren seguir ahora? Porque no tengo tiempo. Porque lo que venía después
Él estaba preparando a un grupo de liderato diferente. Los 12 profesionales que aman a Jesús, pero no aman a los perdidos. O con los perdidos no se llaman muy bien porque ya les agotaban. Y ahora vienen los 70, capítulo 10. Y fíjate, ¿cómo los envía? Después de estas cosas, todo esto que hemos explicado, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Otra cosa que aprendimos, durante años oramos por la mies, ya no oramos más por la mies, porque la mies ya está lista, ya está blanca para la cosecha, ese no es problema. El problema nunca ha sido la mies, el problema es que no hay obreros. Es el gran problema que tenemos, Rebeca. No hay obreros. Y los que hay encerrados en la iglesia, en lo que dije por la mañana, que no me voy a repetir. Id, y aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde os entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y nosotros de aquí aprendimos los parámetros para traer el reino de Dios, para como iglesia y como persona, precisamente tener un cambio de actitud y empezar a evangelizar de una manera diferente. Es decir, hay unas sencillas instrucciones de cómo evangelizar. Y fijaros que lo primero que a Jesús, cuando ve las multitudes, se le pone el corazón como una calabaza, tiene compasión de ellas y dice: por favor, por favor, por favor, orad por obreros. Hay tanto por hacer, orad por obreros. Es lo principal. Ahora, ¿qué clase de obreros? Y ahora dice: ¿cómo nos envía Jesús a la mies? O dicho de otra manera, ¿cómo hacer amistad con los lobos? Porque de eso es lo que se trata. Hacer amistad con los lobos. Entonces les dice 4 cosas muy sencillas que posiblemente ya las hayáis oído o practicado. Nosotros las practicamos constantemente en la iglesia, en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia. Estas 4 reglas, que son como 4 el abecedario para los niños, constantemente. Y esto está produciendo la conversión de gente, y gente que se acerca a Jesucristo, gente que está viniendo al Señor. No a través de un encuentro solo de verdad, sino a través de la gracia. Y cuando una persona es impactada por la gracia, quiere saber más de Dios. Y ahora fíjate, dice: lo primero que tienes que hacer cuando estés en una casa dice: paz sea esta casa. Lo primero que tienes que hacer es proclamar la paz de Dios, es decir, bendecir. Si tú tienes un vecindario, tienes un vecino, tienes un barbero al que vas, tienes una peluquera a la que vas siempre a la misma panadería, al mismo supermercado, vas a Carrefour, a las cajeras, lo que sea, por favor, bendice y deja de maldecir. No seas como los 12 que maldecían constantemente, que baje fuego estos empedernidos pecadores que lo que dicen es el juicio de Dios. Entonces lo que tienes que hacer es bendecir. Entra en una dinámica de oración por esa persona que quieres ganar, o por ese pueblo o esa ciudad en la que quieres ganar para Cristo. Empieza a bendecir. Señor, bendigo esta familia, bendigo este lugar, bendigo. Yo es algo que hago constantemente. Cuando llego a un lugar, el jueves que llegué aquí, lo primero que hice: Señor, bendice este lugar. Porque si hay algún hijo de paz, dice Jesús, esa paz que tú estás liberando reposa sobre él. Si hay un hijo de paz, la paz reposa sobre él. Entonces no hay problema. Yo bendigo. ¿Por qué? Oye, aquí hay un congreso, no sé qué, es de una gente de la nueva era, no sé qué. A esa gente le tocó la lotería con nosotros. ¿Tú sabes lo que es tener 200 o 250 personas que aman a Dios, que alaban a Dios, y ellos son buscadores potenciales de Dios?
¿Qué mejor sitio? ¿Qué vamos a hacer esta noche cuando cenemos? ¿Serán esos los hijos de paz por los cuales yo oraba? Entonces ya en el ascensor iba a subir andando, pero veo que ¿hay alguno aquí del grupito de los Brown o no sé cómo se llama? Si hay, también se lo cuento. Pero estaba en el ascensor, dos alemanas y una española. En vez de subir andando, me metí en el ascensor. ¿Por qué si hay una hija de paz ahí y ya la detecté? La andaluza. Entonces, ay, ¿te llamas Marcos? Sí, me llamo Marcos. Entonces ya quedó el contacto visual y hoy a la cena intentaré buscarla. ¿Por qué? Porque yo siempre que entro a un lugar, voy a un hotel, en cualquier sitio que me mueva, siempre oro para que Dios, si hay algún hijo de paz, aunque sea un viaje en avión, Señor, bendigo este viaje. Si hay un hijo de paz, si hay alguien que necesite de ti, que esa paz repose sobre él, dice. Y si no, se volverá a vosotros, no hay ningún problema. Entonces, que cuando yo oro, voy por ejemplo a la línea de cajeros de Carrefour, que hay allá en Lugo. Entonces hay un montón de mujeres. Entonces yo voy orando, voy cruzando, voy, Señor, bendice a esta chica. ¿Quién sabe si será la que me cobre a mí? Bendice a esta mujer, si tal vez tenga hijos. Señor, bendice, bendice, bendice. Claro, ¿qué ocurre? Como la bendición que yo lanzo es para ellos, dice, si no reposa sobre ella, vuelve sobre ti. Entonces, buah. Estoy henchido, yo estoy que me come el mundo cuando voy a esos sitios. Porque vuelve a uno. Cuando bendices, vuelve sobre ti. Pero de repente vas a cobrar y hay una señal, algo que te dice, pues, y compró esto, y por qué compró, y no, algo, se establece una comunicación, una relación. Y digo, clank. Porque estamos en constante alerta espiritual de quién puede necesitar a Dios. Constante. Toda la iglesia. Constantemente. Aún paseando os podría contar tantas anécdotas. Gente paseando por el parque. Incluso antes de pasar, Señor, si hay algo de ti en este lugar, llévame. Si hay algún hijo de paz, vas paseando. Entonces me contaba una hermana ya mayor, en torno a 80 años, y que ve a una mujer sola en un banco y la ve como triste, alicaída, y dice, ¿le pasa algo? Y la mujer se empieza a quebrantar, que el marido había muerto hace 2 días, acaba de llegar en menos de una semana de su país, de Bolivia, no conocían a nadie, vino un coche, atropelló al marido y estaba allí sola, tirada, que no tenía dónde dormir. ¿Eso qué es? ¿Casualidad? ¿O es la respuesta a una oración de una mujer que ora, si hay un hijo de paz en este lugar? Muéstramelo, porque ni un paseo se desperdicia. Porque hay una sensibilidad constante a eso. Entonces el primer punto, la historia es que esa mujer se convierte, hay toda una historia de transformación, de gozo, es una historia muy bonita de contar y muy dramática, era una historia muy dramática. Entonces dice, primero, ora, bendice, dice, y posad en aquella misma casa. Dice, si hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ella. Y posad sobre en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Tú sabes lo que es para un judío decirle que coma lo que te den? Si hay algo escrupuloso, es un judío comiendo. Y un aburrimiento, por cierto. Estaban allí, este fin de semana, estaban en un restaurante, en el congreso en el que estaban, había un montón de movimientos que trabajan en Israel, entonces tenían la cena kosher y todas esas cosas. Yo entré allí, que igual que entré, salí. Me fui a la comida latina. De inmediato. Si hay alguien escrupuloso es el judío. El judío no come de cualquier cosa que le ponga. ¿Qué está diciendo el texto? Jesús lo que está diciendo, oye, relaciónate con el no creyente como el no creyente dicte. Deja ya de tener tus normas y tus parámetros. Eso es pecado, eso no. Si tú quieres alcanzar a un no creyente sin contaminarte, pero hombre, haz lo que él te invite. Si te invita a algo, pues participas, punto y final. Pero relaciónate. El segundo punto es, ora, bendice. Segundo, relaciónate. Relaciónate como esa persona vive en su vida normal. No seas un tipo raro, no seas un extraterrestre que no se quiere contaminar con nada y que es tan santo que no sé qué. Que da urticaria tanta santidad. No, ¿me entendéis lo que quiero decir?
Sé una persona normal a la hora de relacionarte con los demás. Y fíjate el tercer paso, muy sencillo. Dice, entonces estás dentro de la casa, no paséis de casa en casa, dice, y cuando estés en esa casa, come y bebe de lo que os den y sanad a los enfermos que en ella haya. Es decir, ¿qué está diciendo? 1, ora por las personas, bendícelas. 2, lo siguiente que tienes que hacer es relacionarte. A veces esto puede llevar semanas, meses o puede llevar unos instantes. 3, ministra la necesidad que tienen. ¿Está enfermo alguien en su casa? Sánalo. ¡Wow! Puedes hacer obras mayores. Sánalo. ¿Será que estos versículos ya no están vigentes? ¿No hay vigencia en estos versículos? Sana a los enfermos que en ella haya. ¿Qué está diciendo? Y yo lo decía, no sé a quién lo decía conversando. Nuestra forma de evangelizar, yo no soy Dios, pero Dios es Dios. Yo no soy Dios, pero Dios sí es Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Tienes que introducir a Dios en la ecuación de tus relaciones interpersonales. Porque cuando tú te estás relacionando con alguien de una forma natural, ese alguien empieza a contarte un problema. Dice, pues sabes que tengo este conflicto, estoy en el paro, me salió mal un negocio, estoy enfermo, voy a operarme no sé qué. Bueno, el caso de los hombres, digo, mi mujer le pasó esto, estoy pasando una crisis matrimonial, lo que sea. Entonces, en ese momento que esa persona te mostró por confianza, por lo que fuese, te muestra un problema, señores, lo que tienes que hacer es dar lugar a Dios ahí. Y decirle simplemente, ¿me permites orar por ti? Tú no vas a hacer milagros, pero cuando Jesús dice, obras mayores que yo, cuando Jesús dice, todo lo que le pidierais al Padre, Él hará. Siempre que cita ese versículo, siempre que dice Jesús el contexto de ese versículo, está en el contexto de hablarle a no creyentes, a gente que tiene que conocer a Dios. Todo lo que pidas en el contexto de predicarle a alguien, Jesús lo va a hacer. Entonces, en ese contexto, dices, estás en el paro, estás enfermo, ¿me permites orar por ti? Y ese es el cuarto punto, ministrar la necesidad. Entonces, de forma natural, sea el vecino, sea una ciudad, primero, ora y bendice, no maldigas, deja de maldecir, bendice. Segundo, establece la relación con ellos. Cuando detectes que tu paz reposa sobre, establece esa relación. En la relación va a surgir una necesidad. ¿Qué tienes que hacer? Ministrarla. Y finalmente, cuarto y último punto, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuándo hay que predicarles? Al final. Al final es cuando hay que predicarles. Cuando la gente es impactada por la gracia de Dios, cuando la gente es impactada por el amor de Dios, entonces puedes traer la verdad de Dios, puedes traer la sabiduría de Dios, puedes decirles, el reino de Dios se ha acercado. Pero aquí vuestro servidor lo hacía siempre al revés. Yo quería predicarles. Yo llegaba y quería predicarles. Y por supuesto que me dejasen ministrarles. Pero entonces se establecían cierta barrera porque ya no se querían relacionar con un tipo tan raro. Y como ya no se querían relacionar, yo en vez de bendecirlos los maldecía. Te vas a ir al infierno y te vas a ir mal. Todo al revés. Todo al revés, todo. Eso sí, yo estaba en lo correcto y ellos en lo equivocado. Y Jesús decía, por favor, no le digas a nadie que somos parientes. Guárdate ese secretito entre nosotros. Cuando hacemos el cambio de paradigma a nivel global como iglesia y empezamos a decir, hay que empezar a bendecir la ciudad. Hay que empezar a servirla. O lo que estuviste en el taller, todo el tema de los romanos y los niños y todas estas cosas no es nada más que relacionarnos, servir a la comunidad en aquellas cosas que la comunidad tiene necesidad. En medio de esas circunstancias surge un dolor, un quebranto de una comunidad y ahí nosotros los ministramos. Surge el hambre, surge la necesidad, surgen matrimonios rotos, surgen muchas cosas y ahí está la iglesia para
ministrar con el poder de Dios. Porque nuestros recursos son absolutamente limitados, pero los recursos de Dios son ilimitados. Por eso cuando yo necesito algo hoy, ¿sabéis cuándo se lo pido a Dios? Hoy, porque si no lo tengo, Dios me lo puede dar hoy. No hay ningún tipo de límite. Mi Dios es un Dios sin límites. Si hasta me lo enseña en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo cuando. Si mis hijos tienen hambre hoy, ¿qué clase de oración responsable sería? Señor, si es tu voluntad que mis hijos coman, si es tu voluntad que tenga pan, dame el pan cuando tú lo consideres pertinente. Un irresponsable sería como padre. Un irresponsable. Ahora, eso sí, para las otras cosas, soy así de irresponsable. Señor, si es tu voluntad que se salve, si tu voluntad que se sane, cuando tú creas conveniente. ¿Cómo? El pan es para hoy, la sanidad es para hoy y la salvación es para hoy. Tengo que orar por eso hoy. Hoy, no mañana, hoy. Y mi Dios puede suplir todo lo que me falta, sea económico o sea cualquier otro tipo. Y Él dice, cosas mayores haréis. Mira, Felipe, cuando estés predicando y no te crean, deja de predicar y haz una obra mayor. Y todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, yo te lo daré. ¿En qué contexto? En ese contexto de que la gente puede que esté, cuando no te crean, entonces empieza a traer la persona de Dios. Me permites orar. Y eso es constante. Yo no viajo en avión, no voy a ningún hotel, ningún sitio sin entrar. Es una oración personal. No empiezo, Señor, te pido en este lugar que la bendigas. Tal. No, yo no ando así. Simplemente llego y, Señor, si hay un hijo de bendición en este lugar, si hay un hijo de paz, Señor, muéstramelo. ¿Tú te imaginas a 200 personas así en una ciudad todos los días? ¿Tú te imaginas esta comunidad saliendo todos los días con esta actitud? ¿Cuánta gente creéis que va a empezar a responder? ¿Y cuántos milagros creéis que vamos a empezar a ver? Porque no es un asunto del poder de Dios. Y no es un asunto de que la gente no se va a convertir. No es ese el asunto. Dios está deseando dar los milagros. Y por eso empezamos hablando que si en Jerusalén, una tierra tan dura, tan difícil, se empezó a multiplicar y a convertir. Y una ciudad como Éfeso, que durante 2 años y medio no pasó nada. De nada, simplemente Pablo estuvo preparando en una escuela teológica que montó de liderazgo a los líderes que después serían los líderes de las primeras iglesias. Pero un día una niña que iba por una calle y que tenía un demonio y que adivinó, estos son siervos del Dios Altísimo, le echan fuera el demonio y en un día cambió la historia de Éfeso. Un día. ¿Es posible que cambie la historia de una ciudad en un día? Sí. Fijaros, y si alguien no me cree, que dé la moviola para atrás, que ponga y que vea como un 11 de septiembre unos aviones atravesaron dos edificios y cambió la historia de la humanidad para siempre. En un día. ¿Puede ser salvo Lugo en un día? Sí. En un día. ¿Puede ser salvo todo Madrid en un día? Sí, estoy convencido. Simplemente hace falta gente que esté atenta, que esté expectante a lo que Dios puede hacer. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Cuando hay hijos de Dios que en vez de estar mirando que si la política, que si no sé qué, que no sé cuánto, están expectantes a lo que el reino de Dios se puede manifestar. Por eso acaba el texto, Jesús gozándose, cuando ve esto, gozándose, diciendo, vi yo al diablo caer como un rayo. Vi yo al diablo caer como un rayo. Dice, Señor, se nos sujetan los demonios. Dice, se regocijó. Sí, Padre, te ha placido. No regocéis en estas cosas. Hay cosas más que vuestros nombres escritos en los cielos. El tuyo, el nombre de esa gente que no está aquí, de las señoras que no están sirviendo en el comedor. Todo eso sería increíble que esos nombres estuvieran escritos en los cielos. Pero nosotros más preocupados por otras cosas. No, hay que estar preocupados por ellos. La preocupación número 1 del Señor. Dadles vosotros de comer a ellos.
Yo te digo en el nombre del Señor, dale de comer a la gente que nos está sirviendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Tío, 200 contra 4, malo será que no ganemos. Vi yo a Satanás caer como un rayo, porque hasta el capítulo 9 la presencia del diablo es constante en el libro de Lucas. Pero a partir del capítulo 10 se minimiza. Casi desaparece Satanás. Está ausente. No es solo que vio, sí, pues lo que describe Ezequiel y Jeremías de cuando cayó del cielo, no. Es que cayó de ahí, físicamente, del lugar físico que pisaba Jesús, por la acción no de Jesús, sino de unos discípulos que habían cambiado el chip, donde sí amamos a Jesús, pero a la gente no. Y ahora de repente la nueva generación de líderes ama a la gente. Ama a Jesús, pero el enfoque de su ministerio es la gente. El enfoque del ministerio no es este púlpito. El enfoque del ministerio no es lo que sucede en una plataforma, es la gente que no conoce a Dios. Ese es el enfoque del ministerio. Y constantemente, de verdad que tengo... Mira, os voy a dar un testimonio, solo uno, pero recuerdo una vez en un hotel que teníamos un congreso de pastores, lo mismo. Señor, si hay un hijo de paz aquí, que tu paz repose sobre él. Badajoz. Estábamos tomando un café. Y yo no sé por qué el camarero nos sirve el café y nos dice, ¿y son ustedes religiosos? Dije yo, aquí está el hijo de paz. No sabe, en vez de como fuimos nosotros enviados como lobos, como ovejas en medio de lobos, parecemos nosotros los lobos, ¿no? Voy a por ti. Dije yo, sí, no. Le explico, ¿no? Somos pastores. Son ustedes pastores. Entonces estamos así, otro pastor y yo, un buen pastor, un buen amigo. Entonces, en la barra, del otro lado de la barra estaba el camarero. Entonces yo ya estaba, Señor, yo estoy hablando con él, pero estoy orando. Sí, pues sí que estamos tal cual. Y de repente, porrazo, pasa a la fase 3. Es decir, entramos, bendición, mínima relación, y ya empieza a contarme sus problemas. Dice, son religiosos, sí. ¿Cuántas veces le pedí yo a Dios por mi hijo? Mire, tiene una enfermedad. Y me empieza a contar una enfermedad de estas congénitas, complicada. Un chaval de 17 años me contó un drama. Claro, estamos justo en la dinámica. Y entonces cuando acaba de contar me dice, le digo, ¿me permite orar por usted? Dice, ¿harían eso por mí? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Y cómo hacemos? ¿Tiene un minuto? Sí. ¿Dónde podemos estar que esté tranquilo? No, aquí en el comedor, que ya no hay nadie. Entonces el tipo sale de la barra, nos vamos al comedor, él va al comedor, estamos allí, Señor, oramos por él, por el hijo, en fin, le hacemos todo el protocolo, ¿no? La sangre de Cristo, la cruz, la madera, le echamos de fuera demonios, la sombra de Pedro, lo que haga falta. Entonces pero a menos que algo funcione. Entonces, no hago así, es una broma, ¿eh? Para los que están oyendo la grabación, el vídeo, es broma. Entonces, entonces el hombre queda como impactado y me dice, ¿pueden esperar aquí un momento? Y yo, sí, eso es que me extrañó. Entonces se mete dentro de cocinas, se mete por una puerta y no tarda, para mí fue un tiempo muy rápido, no sé, fue un tiempo muy breve. Entonces al ratito sale él con 3 mujeres. 3 mujeres vestidas, una con el gorro de cocina, las mujeres que trabajaban en cocina. Se ponen allí las 3, vienen con él y nos dicen, ¿podrían orar por nosotros? Sí. Y cada una empieza a contar sus necesidades y dice, ¿cómo no? Vamos a orar. Entonces cogemos de las manos, oramos por ellas, las bendecimos y cuando acabamos de hablar dice, yo conozco una iglesia evangélica en Badajoz. Fíjate, todo está concadenado. Y lo dirigimos hacia esa iglesia evangélica. Hace poquito estaba también en los pasillos de un hotel y pasaba por el pasillo del hotel y yo, insisto, siempre es esa mentalidad, pero no es una mentalidad que tenga Marcos Zapata, es una mentalidad que inculcamos en todos los creyentes, en todos los contextos. Vayas a la peluquería, vayas por la calle, pases por el parque, vayas al instituto, da igual. Estás en el hospital. Para nosotros, toda la gente que va al hospital son misioneros de corto tiempo para dar luz en el hospital.
Y es igual, un chaval que entró con 16 años, las pasó canutas, lo operaron equivocadamente. Después, bueno, en fin. Y yo, Samuel, lo más cerca que van a estar estos médicos de Dios y tus compañeros de habitación es ahora que tú estás aquí, Samuel. Esta es la oportunidad que ellos tienen de escuchar y de ver una actitud diferente frente a la enfermedad. Y el chaval captó esto. Sus 3 meses y pico en el hospital no fueron de agonía, de queja. Era un misionero en el hospital. Lo captó. Y hubo errores médicos, lo operaron sin tenerlo que operar. Bueno, en fin. Como House. Vamos a ver si esa apendicitis se abrió. Ay, no era bueno, a cerrar. y así con más cosas. Pero él ahí estaba en esa actitud. En esa actitud. Cuando Ana, ¿estás por ahí? Estás después del muro. Yo, mi amor, esa columna no es de fuego ni de humo, entonces no te veo. Bueno, entonces, Ana podía dar testimonio, pero cuando Ana dirigía uno de los centros de menores, que ahora no los dirigimos, los dirige otras personas de la iglesia, dirigía, pues teníamos, siempre es igual, orando, Señor, ¿yo hasta qué hora tengo? Tres minutos. No me da tiempo a contar el testimonio, pero simplemente. Ay, bueno, ya que lo pedís. Ay. No, pues una mamá que le viene y le dice, bueno, Ana lo podría contar mejor, pero lo cuento yo de tu parte. Entonces, una mamá de los niños, que nosotros atendemos niños en una situación social muy complicada. Entonces la mamá al recoger a los niños a un centro de día le dice, estoy angustiada, no sé qué hacer, llevo 8 meses en el paro, yo no tengo nada, los últimos 30 euros que me quedan los voy a gastar para que me lean las cartas una bruja que hay allí muy famosa, ¿no? Que sale en la tele y todas esas cosas. Entonces voy porque necesito que me diga mi futuro. Y Ana le dice, ¿cómo vas a gastar 30 euros leyéndote las cartas? Ana, fijaros, en ese momento es la directora de un centro del gobierno. Tú le dices, mira, mejor guárdate los 30 euros y mañana, que es viernes cuando cerremos, quédate porque yo te voy a leer las cartas. Y yo, ¡oh! ¿Tú? Sí, pero tú leer las cartas, sí, y gratis. Y así fue al día siguiente, ella hizo todo, entonces Ana cuenta muy bien la historia, yo estaba al tanto de todo eso, de cómo Ana cuando llega dice, bueno, la otra estaba así como medio misteriosa, medio mística, entonces entró en el despacho, se cerró la puerta, a ver qué iba a pasar ahí, y Ana le leyó las cartas. Primero de Juan fue la primera que le leyó, entonces te voy a leer otras cartas, se dijo. Hay unas cartas que están escritas de parte de Dios para ti, pero bueno, ese fue el gancho. Pero el asunto es, ¿cuál es tu necesidad? Estoy sin trabajo. 8 meses sin trabajar. Viernes. ¿Sí? Entonces, sanad a los enfermos. ¿Me permites orar por ti? Pero tú oras, ¿sí? Se ora por esta mujer para que Dios le provea trabajo. Lunes tarde, llamada telefónica al centro de menores para hablar con la directora. Dice, ¿qué es lo que tenéis? Tengo 2 ofertas laborales, cada cual mejor, y no sé cuál escoger. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y ahí, cuando ve la gracia de Dios, ve el poder de Dios, ahí se le pudo decir, el reino de los cielos se ha acercado. Mira, esto es lo que yo creo. Creemos en esto. Yo sé que todos vosotros tenéis historias de milagros. El problema no está en Dios ni en los milagros. El problema está a veces en una iglesia que está paralizada por una teología paralítica y que nos ha paralizado constantemente. Obreros aquí, hay a montones. El asunto es si son de los 12, que ya son especialistas, ya hemos caminado tanto con Dios que hasta a Dios le damos consejo. Maestro, mira qué edificios, mira qué piedras. Los discípulos enseñándole a ver al maestro. Y Jesús dice, otra generación de líderes que capten con frescura cómo hay que hacer la paz con los lobos. Cuando una persona capta esto
y una congregación capta esto, empiezan a ocurrir obras mayores. Y lo que parecía imposible es que la gente se convierta, se empieza a convertir. Se lo decía hoy en el taller. Todos los domingos, que es el único culto que tenemos, todos los domingos se convierte gente y se entrega al Señor. Todos. Está pasando en España, en una pequeña ciudad de provincias llamada Lugo, donde aparentemente delante de los ojos de los hombres no pasa nada, pero Dios se está moviendo. Por Dios se está moviendo y se puede mover igual aquí, porque hay una gente que ha captado el corazón de Dios que late por los perdidos más que por ninguna otra cosa. ¿Te podrás poner de pie, por favor? Y vamos a terminar con una oración porque